Valentina Centeno ha sido ingresada por escrito. Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Señoras y señores asambleístas, ¿tiene apoyo esta moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-CDEP-2026-058-M de 20 de febrero de 2026, dirigido al señor Nils Olsen Pitt, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción de aprobación. De mi consideración, en mi calidad de presidenta de la Comisión Especializada de Desarrollo Económico Productivo en la Microempresa y como asambleísta ponente en uso de mis facultades constitucionales y legales, de acuerdo a los artículos 62 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro del segundo punto del orden del día de la sesión número 72-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día viernes 20 de febrero de 2026 a las 11 horas, elevo a usted la siguiente moción para que sea sometida a votación. Aprobación del texto íntegro del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, calificado como urgente en materia económica. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, abogada Valentina Centeno Arteaga, presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Hasta aquí el texto de la moción. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Y después de la intervención de 13 parlamentarios y parlamentarias, quienes expresaron sus criterios en torno a la reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el presidente de la Asamblea Nacional dispuso ya el cierre de este debate y con ello la lectura de la moción que hace pocos instantes escuchamos en voz del secretario general de la Asamblea Nacional. Y sobre esa moción, en los próximos minutos, después del registro, empezará la votación para conocer si es que existe o no ese respaldo parlamentario respecto a aprobar el texto íntegro remitido por parte de la Comisión de Desarrollo Económico al proyecto de ley económico urgente que fue iniciativa del presidente de la República ingresado al Parlamento el pasado 28 de enero. Así es, fueron 3 intervenciones dentro de este segundo debate. En estos momentos ya se ha dado lectura también a la moción que fue presentada por la asambleísta Valentina Centeno para la aprobación íntegra de este documento que tuvo varias observaciones, incluso también se había contado la realidad de varios sectores cuando los recursos que reciben los gobiernos autónomos descentralizados, ciertos gobiernos autónomos, han sido utilizados para conciertos, para eventos sociales y no para las obras en realidad. También recordar algunos de los puntos que constan en este informe y también destacar que la presente propuesta establece que al menos el 70% del presupuesto de los gobiernos autónomos debe destinarse obligatoriamente en gasto no permanente de inversión y mantenimiento. Con ello, se busca garantizar que los recursos públicos se enfoquen en infraestructura esencial que la ciudadanía demanda, limitando el gasto corriente y eliminando las distorsiones que actualmente debilitan el sistema económico y social del Ecuador, pero siempre en el marco del respeto a la autonomía constitucional contemplada por los gobiernos autónomos descentralizados. En términos teleológicos, la reforma persigue que cada dólar transferido a los gobiernos autónomos descentralizados se debe traducir en resultados verificables para los ciudadanos, como por ejemplo agua potable, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, infraestructura, vialidad urbana, entre otros. La regla de asignación mínima prioritaria no restringe la autonomía en el manejo presupuestario de los GATS como fin, sino que la encausa hacia su finalidad constitucional de poder garantizar derechos y equidad territorial mediante inversión pública efectiva, respetando dicha autonomía. Avanza entonces el registro de las y los asambleístas para someter a votación esta moción que fue planteada por la asambleísta Valentina Centeno, quien fue ponente de este informe y es además presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, mesa legislativa que analizó este económico urgente que llegó a la Asamblea Nacional el 28 de enero y que fue presentado y entregado por el secretario jurídico de la Presidencia de la República.
Y en la propuesta de reforma se habla acerca de la determinación del gasto computable para el cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria y se establece que para efectos del cumplimiento de la regla prevista en el artículo anterior, se considera exclusivamente el gasto registrado en los grupos, subgrupos o ítems de clasificador presupuestario de ingresos y egresos del sector público o el instrumento que lo sustituya correspondiente a gastos de inversión, entendiendo como aquel destinado a insumos para la generación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento o reposición de infraestructura pública, activos físicos, equipamiento y bienes de capital, así como la provisión de bienes de servicios públicos cuya ejecución se materialice en productos, obras o resultados físicos identificables, directamente asociados al ejercicio de las competencias constitucionales y legales de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales. Además, se agrega que en particular se computará únicamente el gasto registrado en los siguientes grupos, subgrupos, ítems y clasificador del presupuesto y se establece cada uno de estos dentro del artículo correspondiente a modificar. También hace referencia al cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria y se establece que en esta ley se verá obligado, será obligatorio y verificable en las fases de formulación, asignación, reformas, devengado y ejecución del presupuesto institucional de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales. Para tal efecto, se plantea la proforma presupuestaria anual y toda la reforma presupuestaria que incida en el cumplimiento del porcentaje mínimo establecido deberá incorporar un anexo de cumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria que contendrá al menos el presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros, el detalle del gasto computable destinado a la inversión de mantenimiento, reposición de infraestructura, bienes, activos públicos, identificado por grupos, subgrupos y más, el porcentaje resultante de asignación prioritaria, así como la certificación de integridad técnica y vericidad de la información que estará suscrita por la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado. De momento son 149 legisladores quienes ya se han registrado para someter a votación esta moción que fue planteada por la asambleísta Valentina Centeno. Nos encontramos en el segundo punto dentro del orden del día que correspondió a este segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al COTAD para la sostenibilidad del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados urgente en materia económica. En exposición de motivos de esta iniciativa se destaca también que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social y democrático organizado en forma de república y gobernado de manera descentralizada. Este modelo no es meramente declarativo, expresa una opción constitucional orientada a la distribución equilibrada del poder, la corresponsabilidad territorial y la cercanía del Estado con los ciudadanos. En ese sentido, la Constitución impone como deber primordial del Estado la promoción del desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio nacional, a través del fortalecimiento efectivo de las autonomías y del proceso de descentralización como herramientas indispensables para garantizar la cohesión social. En esa línea, el ordenamiento jurídico establece como finalidades del modelo de descentralización el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado de todo el territorio nacional, esto con el objetivo de garantizar el buen vivir. En esta línea, además, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 establece que la participación de actores del gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados y de los consejos nacionales para la igualdad permite articular e integrar visiones complementarias provenientes de distintos niveles de gobierno y enfoques de gestión pública. Esta articulación favorece la comprensión integral de las problemáticas, necesidades y posibles soluciones tanto a nivel nacional como territorial. El presidente de la Asamblea Nacional ha dispuesto cerrar el registro. 150 asambleístas están presentes y se puede observar a través de las gráficas correspondientes y ese registro que se ha hecho de manera digital por parte de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. De 151 asambleístas, 150 están presentes y en los próximos minutos dará la información oficial el secretario general y con ello iniciará la votación. Cierre el registro, señor secretario. Ya se ha solicitado el cierre del registro correspondiente y de esta forma se procedería con la respectiva votación. Contamos con 150 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto.
Únicamente los 150 asambleístas que se registraron podrán consignar su voto a través de las 4 opciones: a favor, en contra, el blanco y la abstención. Hasta este momento se han hecho uso de 2 de las 4 opciones, el voto en contra y el voto a favor, y avanza esta votación. Todavía faltan muchos asambleístas por consignar su voluntad. En este proyecto de reforma al COTAD también se habla de transparencia y rendición de cuentas. Se establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales publicarán trimestralmente el indicador de gasto, su composición por ítems y las medidas adoptadas para cumplir la regla conforme a los principios de transparencia y la evaluación de la gestión pública. La información señalada en este artículo, dice el documento, deberá ser publicada en los portales institucionales hasta el día 15 del mes siguiente cada trimestre y difundida a través de los mecanismos de participación ciudadana que están previstos en la norma. Sobre el seguimiento de la regla de asignación mínima prioritaria, se define que el ente rector de las finanzas públicas realizará el informe de seguimiento trimestral dentro de los 60 días siguientes a la terminación de cada trimestre, mismo que será puesto en conocimiento de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales. También hace referencia al artículo 198.6, que se refiere al incumplimiento de la regla de asignación mínima prioritaria. En caso de incumplimiento de esta regla de asignación mínima prioritaria, el ente rector de las finanzas públicas aplicará los porcentajes establecidos en el artículo 271 de la Constitución de la República e informará a la Contraloría General del Estado. Parte de las modificaciones que se plantean dentro de esta iniciativa del presidente de la República. Avanza entonces la votación de esta moción que fue presentada por la asambleísta Valentina Centeno. Decirles también que esta propuesta normativa tiene por objetivo incorporar en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias en armonía con planificación y sostenibilidad fiscal. En el artículo 2, en el inciso 168, además sustituir la frase a través de documentos físicos y medios digitales por la siguiente: a través de documentos físicos. En cuanto al monto total a transferir, los gobiernos autónomos descentralizados participarán del 21% de ingresos permanentes y del 10% de los no permanentes del presupuesto general del Estado. Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, los citados porcentajes aplicarán siempre que se cumpla con la regla de asignación mínima prioritaria prevista en el artículo 198.1 Señora del presente asambleísta, código. estamos en votación. Más respeto, por favor. Avanza, están pendientes apenas 4 votos por consignarse. Se tiene de momento 74 votos afirmativos y 71 votos en contra. De esta forma avanza entonces la votación de esta moción que se busca es aprobar de manera íntegra el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la sostenibilidad y eficacia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, calificado como urgente en materia económica. 75 asambleístas le dicen sí a la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno para aprobar este proyecto de reforma al COTAD, que mereció la intervención de 13 legisladores y legisladoras en este segundo debate. De acuerdo a la norma legislativa, se necesitan por lo menos 77 votos de respaldo para aprobar los proyectos económicos urgentes y los proyectos de ley que llegan al Pleno del Parlamento ecuatoriano. 76 asambleístas hasta este momento le dicen que sí, faltan 2 parlamentarios y parlamentarias por consignar su voto, y una vez que lo hagan ya se dará a conocer los resultados oficiales. Lo que escuchamos ahí, los aplausos. Señor secretario, proclame resultados. Se proclaman los resultados correspondientes, serían con 77 votos afirmativos. Señor se aprobó el operador, proyecto de presente reformas los al COTAD resultados. en Señor urgente materia presidente, económica. me permito informar que de un total de 150 asambleístas presentes, contamos con 77 votos afirmativos, 71 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones. Por tanto, la moción presentada por la asambleísta Valentina Centeno ha sido aprobada.